Hola de nuevo, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el primer capítulo de Primera de Corintios. Si no lo has hecho, me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal y dándole like a los videos. Este libro de verdad está increíble. La carta a la iglesia en Corintio fue escrita por Pablo mientras visitaba la ciudad de Éfeso durante su tercer viaje misionero. Pablo conocía muy bien la ciudad de Corintio porque estuvo trabajando ahí por 18 meses en su segundo viaje misionero. Durante su estadía en Éfeso, Pablo se enteró de los problemas que había en la iglesia de Corintio. Al mismo tiempo, llegó a visitarlo una delegación de la iglesia de Corintio buscando consejo por las divisiones que existían entre ellos. Pablo escribió esta carta para corregir esos problemas y para contestar las preguntas hechas por la iglesia en una carta anterior. Como vemos en el versículo 1, Pablo dice: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta con nuestro hermano Sóstenes. Pablo había recibido un llamado especial de Dios para predicar acerca de Jesucristo. Cada cristiano tiene una tarea que cumplir, un papel que desempeñar o una contribución que hacer. Es posible que una tarea parezca un poquito más espectacular que otra, pero todas son necesarias para llevar a cabo los planes que Dios tiene para su iglesia y para el mundo. A medida que tú descubras lo que Dios te ha llamado a hacer, pon tus dones a la disposición de Él y estate listo para servir. En el versículo 2 dice: va dirigida a la iglesia de Dios en Corintio, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Un poquito de contexto de Corintio. Había una gran variedad de culturas y una amplia diversidad de riquezas, religiones y normas morales. La ciudad tenía la reputación de ser extremadamente independiente y tan decadente como cualquier otra ciudad del mundo. En la época de Pablo, los romanos habían convertido a Corintio en la capital de Acaya, lo cual es ahorita Grecia. Era una gran ciudad que ofrecía ingresos importantes a Roma por medio del comercio y también ofrecía la protección militar de sus puertos. Pero la prosperidad de la ciudad la hizo presa de todo tipo de corrupción. La idolatría floreció y había más de una docena de templos paganos que empleaban a por lo menos 1000 prostitutas. O sea, la reputación fue tal que las prostitutas en otras ciudades comenzaron a ser llamadas chicas corintias. Como vemos en el versículo 2, Pablo dice: a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Ahora, una invitación personal hace que alguien se sienta querido y bienvenido. Nosotros somos llamados por Dios para ser su pueblo santo. Dios nos extiende una invitación personal para que seamos ciudadanos de su reino eterno. El único que puede llevarnos a su reino glorioso es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque es el único que quita nuestros pecados. Como aquí dice en el versículo 2, Él los hizo santos o santificados. Significa que hemos sido elegidos o apartados por Cristo para su servicio. Aceptamos la invitación de Dios cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo y confiamos en la obra que llevó a cabo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Ahora, es probable que esta carta no haya sido de carácter privado, sino que haya circulado entre otras iglesias en ciudades vecinas. A pesar de que trata de asuntos específicos que enfrentaba la iglesia de Corintio, todos los creyentes pueden aprender de ella. La iglesia de Corintio consistía, como ya dije, de una gran variedad de creyentes de diversos trasfondos. Personas ricas, obreros comunes, exprostitutas del templo, así como familias de clase media. Por eso Pablo se esmera tanto en enfatizar la importancia de la unidad espiritual y el desarrollo de un carácter semejante al de Cristo. Ahora, en el versículo 3 dice: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. La gracia es el regalo de la salvación que Dios nos dio por medio de Cristo. Como vimos en Romanos 5, recibirla nos da paz. En un mundo de ruido, confusiones y presiones sociales, la gente anhela paz. Muchos abandonan la búsqueda pensando que es imposible encontrarla, pero la verdadera paz para nuestra mente y nuestro corazón está disponible por medio de la fe en Jesucristo.
Ahora sí, vamos a entrar al capítulo. En el versículo 4 dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Esto es importante porque aquí Pablo vemos que da gracias por los creyentes en Corintios. Como sabemos, en Estados Unidos, durante las festividades de Acción de Gracias, muchos se dedican a expresar su gratitud a Dios por las bendiciones recibidas. La verdad es que deberíamos expresar nuestra gratitud todos los días. Nunca podremos expresar suficiente gratitud a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros líderes y especialmente a Dios. Cuando la gratitud es parte de tu vida, tu actitud hacia la vida cambia. Te tornas como más positivo, más compasivo, cariñoso y humilde. Pregúntate hoy a quién necesitas darle gracias. Después de eso, en el versículo 7 dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Los miembros de la iglesia en Corintio tenían todos los dones espirituales que necesitaban para poner en práctica la vida cristiana. Asimismo, con eso podían testificar de Cristo y oponerse al paganismo y a la inmoralidad en su ciudad. Pero en vez de usar lo que Dios les había dado, se pusieron a discutir sobre cuáles dones eran los más importantes. Pero antes de tratar los problemas de los corintios, Pablo describió la esperanza que tenía para ellos. Les garantizó que Dios los consideraría libres de toda culpa cuando Cristo volviera. Esta garantía no se debía a sus grandes dones ni a sus obras impresionantes, sino a lo que Cristo había logrado para ellos por medio de su muerte y su resurrección. Todos los que creen en el Señor Jesucristo serán considerados sin culpa cuando Cristo vuelva. Todos tus problemas, tus fracasos y las dificultades de hoy no son tu historia completa. No pierdas la perspectiva general. Si tienes fe en Cristo, aunque tu fe sea débil, tú eres y serás salvo. El versículo 10 dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Pablo fundó la iglesia en Corintio en su segundo viaje misionero. 18 meses después de su salida, surgieron discusiones y divisiones y algunos miembros de la iglesia inclusive se volvieron a su estilo de vida inmoral. Pablo escribió esta carta para tratar los problemas y aclarar cualquier confusión en cuanto a lo que era correcto o incorrecto, para que los corintios erradicaran la inmoralidad que existía entre ellos. La gente en Corintio tenía la reputación de ir de novedad en novedad, muy parecida a la sociedad del día de hoy. Pero Pablo quería evitar que el cristianismo cayera en otra novedad. Como vemos en este versículo, el versículo 10, Pablo los llama hermanos, porque pone énfasis en que todos los cristianos forman parte de la familia de Dios. Y no sé si te has dado cuenta, pero a veces unos cristianos tienen una unidad muchísimo más profunda que la del vínculo sanguíneo fraternal. 1 Corintios 1:11 dice, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolos, yo sigo a Pedro o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en fracciones? Esto podría leerse como algo tan insignificante en el capítulo, pero aquí Pablo, como un entrenador frustrado que observa cómo los jugadores de su equipo pelean entre sí en la cancha, Pablo tuvo que intervenir porque entendía el peligro de las divisiones y contiendas. A pesar de jugar para un mismo equipo, la evidente desunión de los creyentes estaba contribuyendo a su propia derrota con la misma intensidad que usaría alguno de sus oponentes. Los problemas no eran principalmente por diferencias de opinión, sino por tener las lealtades divididas. Discutían sobre cuál era el jugador más importante en el equipo y como consecuencia lograban poco como equipo. Esto es muy triste porque los corintios estaban en la cancha pero no estaban en el juego. De aquí podemos aprender que las divisiones como cristianos son como murallas que truncan la eficiencia del mensaje que los creyentes deben proclamar. Hay que fijar la mirada en el entrenador, quien es Jesucristo, y en el propósito que tiene para ti y para mí. Esfuérzate por alcanzar la armonía y mantén lejos del equipo las contiendas sobre lealtades. Ahora, en esta numerosa y diversa iglesia de Corintio, los creyentes eran partidarios de diferentes predicadores. Como todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, los creyentes dependían en gran medida de la predicación y enseñanza para entender el significado del Antiguo Testamento. Como vemos en el versículo 12, algunos seguían a Pablo, el fundador de su iglesia, otros seguían a Pedro, pues lo habían oído en Jerusalén, y otros prestaban atención a Apolos, un predicador elocuente y popular que tenía un ministerio dinámico en Corintio.
A pesar de que estos tres predicadores estaban unidos en cuanto a su mensaje, sus personalidades atraían a personas diferentes. En ese tiempo, la iglesia estaba en peligro de dividirse. Al mencionar a Jesucristo 10 veces en los primeros 10 versículos, Pablo deja claro a quién debería señalar todo predicador. El mensaje de Dios es muchísimo más importante que cualquier mensajero humano. Ahora, como leí en el versículo 13, Pablo se preguntaba si las disputas de los corintios habían dividido en fracciones a Cristo, lo cual es una ilustración gráfica de lo que sucede cuando la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, se divide. Hoy en día, como sabemos, hay una gran variedad de iglesias y estilos de adoración disponibles, y esto nos puede hacer caer en el mismo error de proclamar mi predicador o mi pastor es mejor que el tuyo. Si lo hacemos, esto dividiría a Cristo una vez más. Pero Cristo no está dividido y sus verdaderos seguidores no deben permitir que nada los divida. No hay que dejar que el aprecio por algún maestro, predicador o autor nos guíe al orgullo. Nuestra lealtad debe ser solamente a Cristo y también a la unidad que Él desea. Otro versículo que se me hizo muy importante es el versículo 17, que dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Cuando Pablo dice que Cristo no le envió a bautizar, no le estaba quitando importancia al bautismo. Jesús mismo ordenó que se practicara el bautismo y la iglesia primitiva lo practicaba. Lo que Pablo estaba enfatizando era que ninguna persona debía hacerlo todo. El don de Pablo era predicar y eso era lo que él hacía. El ministerio cristiano debe ser un esfuerzo en equipo. Ningún predicador o maestro es un vínculo completo y total entre Dios y la gente. Ningún individuo puede hacer todo lo que los apóstoles hicieron. Debemos satisfacernos con usar los dones que Dios nos ha dado y llevar a cabo su plan de todo corazón. Algo que me encanta del versículo 17 es cuando dice, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Porque esto me encanta, porque hoy en día los sermones de algunos predicadores abundan en palabras impresionantes, pero su contenido, si lo analizas correctamente, es muy débil. Aquí Pablo enfatizó un contenido sólido y un apoyo práctico para sus oyentes. Quería que lo que impactara a los oyentes fuera el mensaje, no su estilo de predicar. Tú no necesitas ser un gran orador con un amplio léxico para poder representar la buena noticia con efectividad. El poder persuasivo yace en la historia, no en la persona que cuenta la historia. Pablo no se oponía a los que preparan cuidadosamente lo que van a decir, sino a aquellos que intentan impresionar a otros con su conocimiento o con su elocuencia. Y luego que dice el versículo 18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. El versículo 19 resume la idea de Isaías 29:14. Pablo resalta algo que Jesús mencionó con frecuencia. Los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del mundo, la típica sabiduría humana. Hay algo más. Dios ofrece vida eterna, lo cual el mundo nunca podrá hacer. Podemos pasar la vida adquiriendo sabiduría, leyendo libros, haciendo doctorados, sin llegar a aprender jamás cómo tener una relación personal con Dios. Para recibir vida eterna y la alegría de una relación personal con nuestro Salvador, debemos creer en el Cristo crucificado y resucitado. Ahora, ¿qué dice en el versículo 22? Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Porque en el versículo 21 dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Muchos judíos pensaban que la buena noticia de Jesucristo era una tontería, porque creían que el Mesías sería un rey conquistador acompañado por señales y milagros. Jesús no había restaurado el trono de David de la manera en que ellos esperaban. Además, fue ejecutado como un criminal. ¿Cómo podía un criminal ser un salvador? Los griegos también consideraban que la buena noticia era una necedad. No creían en la resurrección corporal. No veían en Jesús las características poderosas de sus dioses de su mitología y pensaban que nadie crucificaría a una persona honrada. Para ellos, la muerte era una derrota, no una victoria. Y hoy en día, para muchos, la buena noticia de Jesús todavía les parece una tontería. Como sabemos, nuestra sociedad le rinde culto al poder, a la influencia y a la riqueza. Pero Jesús vino como un siervo
pobre y humilde, y le ofrece su reino a los que tienen fe, no a quienes tratan de ganar la salvación a través de todo tipo de buenas acciones. Para el mundo, esto es una locura, pero Cristo es el poder de Dios, la única manera en que podemos ser salvos. Conocer a Cristo de manera personal es la sabiduría más grande que cualquiera puede tener. Versículo 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. La muerte de Cristo por los pecados les suena necio a los que no creen. Para ellos, la muerte parece ser el final del camino, la máxima debilidad. Pero Jesús no permaneció muerto. Su resurrección demostró que tenía poder aún sobre la muerte. Si confiamos en Él como Salvador y Señor, nos salvará a nosotros también de la muerte eterna y nos dará vida eterna. Esta verdad es tan sencilla que muchos no la pueden aceptar. Se dedican a buscar otras maneras de obtener la vida eterna, ser buenos, ser sabios, ser conocedores, pero todos sus intentos son vanos. Los necios que simplemente aceptan la oferta de Cristo resultan ser los verdaderos sabios, porque solo ellos vivirán eternamente con Dios. El versículo 27 dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Aquí te podrías preguntar, ¿se opone el cristianismo al pensamiento racional? Como cristianos, sí creemos que debemos usar nuestro intelecto para evaluar las evidencias de lo que Dios ha hecho y para tomar decisiones sabias. Pablo declara que no hay conocimiento humano que pueda reemplazar la obra de Cristo en la cruz. Si fuera así, Cristo solamente sería accesible a los genios y bien educados, y no a la gente común ni a los niños. ¿Y qué dice en el versículo 18? Dios escogió lo despreciable por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes en Cristo Jesús. Pablo sigue enfatizando que la manera de obtener la salvación es tan simple que cualquiera persona que desee entenderla podrá hacerlo. La habilidad y la sabiduría humana no pueden abrir la puerta del reino de Dios. En cambio, una fe sencilla sí la abre. Así que nadie puede jactarse de que sus propios logros lo hayan ayudado a obtener la vida eterna. La salvación viene totalmente de Dios por medio de la muerte de Jesús. No hay nada que podamos hacer para ganar nuestra salvación. Solo necesitamos aceptar lo que Jesús ya hizo por nosotros. Tenemos que entender que Dios es la fuente y la razón de nuestra relación personal con Cristo. Como resultado de nuestra unión e identificación con Cristo, tenemos la sabiduría de Dios. Ahora, como resultado de nuestra unión e identificación con Cristo, tenemos la sabiduría de Dios, somos aceptables delante de Dios y somos puros y perdonados debido a que el castigo de nuestros pecados fue pagado por Cristo Jesús. Coméntame cuál fue tu versículo favorito del primer capítulo de 1 Corintios y te veo mañana en el segundo capítulo. Bye.